Hoy tenemos la guía del capítulo 2 de Black Myth Wukong, muchachos. Sí, como ya saben, ya la guía del capítulo 1 la tenemos acá en el canal. Si todavía no sabes todos los secretos, te recomiendo ver esa guía para que no te pierdas de nada. Pero acá hoy toca el capítulo 2, donde les voy a mostrar todos los jefes, objetos, cosas importantes del capítulo 2. Sin más, empecemos de una vez con esta guía. Apenas empieza el capítulo, hay un objeto muy importante que tienes que agarrar, es el loto de Hades. Simplemente un objeto de estas ramitas que salen, agárralo de una vez, que nos va a servir para más adelante. Además de eso, vas a avanzar e ir por la derecha del mapa. Simplemente avanza simplemente por la derecha, vas a ir subiendo, vas a encontrarte algún que un enemigo, no le pares, sigue adelante hasta llegar al final de este camino, donde vas a tener como una especie de altar. Ahí vas a conseguir la bebida de cordero, que te recupera 20% de la vida de una sola vez y además lentamente otro 25%. Recordemos que las bebidas se la pueden agregar a la calabaza, así que ya tú decides cómo lo vas cambiando. Lo siguiente es ir al altar de la entrada de la aldea. No le pares a lo que está alrededor, vamos primero al altar, no te distraigas. Ve el camino que te estoy indicando acá en gameplay y vas a aprovechar para ver las nuevas armaduras que tienes por haber vencido al jefe final del capítulo 1. Y además de eso, en la tienda te debe salir el rascador de espalda, que es un nuevo accesorio o amuleto que te aumenta el vigor máximo. Ojito que a veces hay algunos errores de que no sale, te debería salir apenas empiezas el capítulo 2 ahí en la tienda del altar, pero si no te sale no importa, teletranspórtate a algún que otro altar del capítulo 1 y vas avanzando y en algún momento te va a salir en la tienda para que lo compres. Desde el altar, entrada a la aldea, devuélvete por donde viniste. Seguramente habrás visto el charco con la rana amarilla gigante que está ahí. Bueno, simplemente baja y vas a llegar a enfrentarte con esta rana, derrótala y te va a entregar una receta. Esta receta es muy importante para una quest que vamos a hablar a continuación. Toca agarrar algunos objetos que están cerca de este primer altar. Primero que nada, el cofre que está al lado izquierdo pasando este pequeño puente. Simplemente ve por el camino que te indico, agarra ese cofre con los materiales que tiene y luego devuélvete al altar. Desde el altar vamos a subir por este camino, que es unas escaleras que están llenas de arena. Vas a ver que da como una especie de U, si una vuelta ahí. Enfréntate contra este hongo azul para conseguir también estos materiales y sigue bajando. Vas a llegar como una especie de cueva que está previa al charco donde venciste a la rana. Vas a ver que te vas a conseguir con el perro Su, que es a quien le tienes que entregar la receta que conseguiste derrotando a la rana. Habla con él hasta agotar los diálogos y vas a ver que se va a ir de esta zona. Si sigues en esta zona, vas a ver que detrás de la piedra donde estaba el perro puedes seguir avanzando hasta llegar a un punto de meditación. Agárralo porque siempre hay que aprovechar las chispas gratis. Vuelve al altar, entrada de la aldea y vas a avanzar por el puentecito y vas a ver que hay una colina al lado derecho con un cofre. Agárralo porque vas a conseguir más materiales. Luego sigue como te muestro en el gameplay para llegar a una zona un poco más abierta. Ya de primeras te recibirán algunos enemigos, pero es importante destacar que del lado derecho hay una plataforma que tiene un cofrecito con el aderezo brotes de laurel, que es un aderezo que lo puedes simplemente mezclar con la calabaza para dar más efectos. Desde este punto donde agarraste el aderezo verás que hay unas ratas gigantes con dos cabezas. Son unos enemigos fuertes, no demasiado, pero cuidadito con ellos porque explotan. Hay que derrotar a los dos para poder empezar una quest que va a continuar hasta capítulo 3, pero es muy importante que la hagas ahorita porque en el capítulo 3 puedes llegar a perderla. Así que derrota a las dos ratas estas bicéfalas. Sí, sé que es un problema los arqueros que están alrededor, así que cuidado, derrótalos primero, lo que mejor te salga. Pero lo importante es derrotar a estas dos ratas y además de eso, ir un poco más adelante en esta zona abierta hasta esta especie de cabaña o casa que es un poquito más pequeñita, está un poco apartada de las demás y tiene como una piedra en una de las paredes. Ahí vas a poder interactuar con dos NPC, simplemente agarra, interactúa hasta agotar sus diálogos después de haber derrotado a las ratas de dos cabezas.
recompensas. Ya con eso habrás avanzado en su quest y si descansas y vuelves a la zona no deberían ya poder hablar contigo. Desde donde estaban los NPCs vas a tener que avanzar del lado derecho a otra zona de la aldea. Ahí vas a ver que también es un poquito de una zona abierta, pero te vas a encontrar con el lobo terrestre. Yo no sé qué tiene de lobo este enemigo, o sea, literal es más probable que sea una rata mutante que a un lobo mutante siquiera. Simplemente fuera de lo que sea esto, derrótalo para poder conseguir materiales mejoras de espíritus y además el espíritu del lobo terrestre. Pero muy importante, no solo te voy a dar este espíritu, sino que como verás hay una puerta más adelante. Abre esta puerta que te abrirá un camino hacia lo que es el altar de entrada a la aldea, pero también vas a poder derrotar a estas ratas enemigas y así poder conseguir el espíritu. Obviamente la que tiene el espíritu es la que destella esta especie de llamas azules. Derrótala, vas a conseguir su espíritu y ya en esta zona con todo despejado vas a poder hablar tranquilamente con el caballo Jimbro, que está ahí atado a una de estas columnas de madera. Habla con él, agota sus diálogos y luego si descansas en el altar él ya no debería estar. Por último, antes de ir con el jefe de la zona, en la parte donde están las ratas bicéfalas y todas estas arqueras que te fastidian un montón, explora un poquito porque hay un cofre con muy buenos materiales y otros materiales también de crafteo para las medicinas, etcétera, que te pueden ayudar durante la aventura, así que te recomiendo que los agarres. Ahora sí, ve por el jefe de la zona que está justo al lado de donde agarraste los brotes de laurel, el aderezo. Simplemente abre la puerta. Cuando lo abras te conseguirás con el rey de las arenas ondulantes y el príncipe. Ahora, este es un jefe doble. Tienes la opción de vencer al príncipe de las arenas ondulantes y ya no va a pasar más nada, o también tienes la opción de vencer primero al rey de las arenas ondulantes, lo que hará que el príncipe se ponga molesto, sea un jefe un poco más duro, pero tiene recompensa. Y es que al hacer esto primero, de derrotar primero al rey, a la ratita chiquitica, que no es muy complicado, y luego al príncipe, vas a poder conseguir el espíritu de este príncipe y así, bueno, ir completando un poco más el juego. Ahí mismo donde los derrotaste vas a tener el altar de la zona y vas a poder avanzar hacia el lado izquierdo, que es como una especie de cueva. Simplemente al avanzar, en el caso de que solo hayas derrotado al príncipe, el segundo príncipe de las arenas ondulantes, va a empezar una cinemática apenas llegas a esa especie de acantilado con el rey de las arenas ondulantes llamando al primer príncipe de las arenas ondulantes. Pero en caso de que hayas derrotado a los dos, al rey y al segundo príncipe, vas a tener que acercarte más aún al acantilado, interactuar con él y lanzar una carne que te dieron por vencer al jefe anterior. Ya con eso, independientemente de cualquiera de las dos, vas a terminar enfrentándote al primer príncipe de las arenas ondulantes. Es muy importante que esta rata gigante mutante le pegue a la pared que está ahí, como con unas figuras que vas a ver que es diferente a lo demás que está en la zona. Es muy importante que le pegues para poder ir a una quest o una misión diferente que también está en el capítulo 1 y en el capítulo 2, porque aquí consigue un objeto muy importante que son las escamas de Lung. Ya te hablaremos más de eso. Primero derrota a este jefe, pero que le pegue a la pared. Punto importante y que otras personas me han comentado, porque ya hicimos un video de esta quest, y es que hay algunos que no lograron pegarle con la rata y tampoco tienen el espíritu del cabezón azul, del espectro errante, que sí, también es una opción para pegarle a la pared y así abrirla. De momento no conozco otra forma, estuve probando con otros espíritus y con otras formas y la verdad no he conseguido otra forma para abrirlo. Si consigo alguna otra forma lo mencionaré acá. Eso sí, lo importante es que ya puedas agarrar, entrar a esta zona, abrir el cofre y agarrar las escamas de Lung que te van a servir para conseguir un jefe secreto del capítulo 1, que ya te lo especifico en el video que está en la descripción y seguramente lo pongo acá en una tarjeta. Seguimos acá en el capítulo 2, en la misma zona donde vences al príncipe de las arenas ondulantes. Hay varias cositas. Primero que nada, un gusano enófilo, como te muestro acá en gameplay, que está en un jarrón, simplemente rómpelo. Y si seguimos
seguimos más adelante, vamos a entrar como una especie de fisura y vamos a ver una sala que tiene un murciélago de estos mutantes. Derrótalo para conseguir así su espíritu. Siempre es muy importante que vayan obteniendo estos diferentes espíritus. Uno nunca sabe cuándo los vamos a poder utilizar o lo necesitaremos. Y además de eso, vas a romper esas maderas que están ahí delante para abrir la opción de entrar a otra sala que tiene una píldora que te va a aumentar tu vigor máximo. Siempre es bueno aumentarlo. Y ya devolviéndote a la zona anterior, vas a poder ir hacia el lado derecho para llegar al templo del tigre agazapado. Como verás, ahí está el altar del templo y además de eso vas a poder subir las escaleras. Primero, del lado derecho, subiendo un poquito con las escaleras, vas a conseguir un cofre. Ábrelo para conseguir los materiales y si subes un poco más del lado izquierdo vas a conseguir un punto de meditación para conseguir más puntos de chispa. Ahora toca derrotar al vanguardia tigre, un enemigo que la verdad me encantó mucho el combate, el popular del stream, el popular Zucaritas, y que la verdad es bastante rápido sinceramente. Además de eso tiene un parry que puede llegar a ser molesto, tiene ataques que pueden ser un poco impredecibles en los primeros compases de la batalla, así que yo te recomiendo ir un poquito cauto, no tan a lo loco como otros jefes de Wukong, así que ve con calma, paciencia y lo vas a ir derrotando poco a poco. Es muy importante que utilices todos los conjuros que tengas y transformaciones porque créeme que lo vas a necesitar. Además, cuando lo derrotes vas a poder conseguir lo que es el conjuro de roca sólida que te puede llegar a servir dependiendo de tu estilo de combate, materiales y muy importante el entusiasmo de tigre, que es una máscara que hay que completarla con otra para poder entrar a zonas del mapa. Si sigues detrás de la estatua verás un camino con el cual vas a llegar y conseguir la píldora de bronce, un aderezo para nuestras bebidas y además de eso también el altar de puente reposamiento. Este altar lo dejaremos para después. Ahora debemos volvernos al altar del Valle de la Desesperación, donde vencimos al príncipe y al rey, y de ahí lo que vamos a hacer es movernos hacia el lado derecho donde vemos un puente de madera. Simplemente sigue avanzando, así llegaremos al acantilado del terror. Y lo primero que nos toparemos, además de enemigos, es con estas estatuas de Buda, con las cabezas que le brillan los ojos. Agarra estos ojos y así empezamos la quest, donde vamos a conseguir otras estatuas más con estos ojos. En total son 6 y también vamos a ver más adelante el altar de guarida del vendaval. Toca conseguir el resto de los ojos de Buda y el primero está en el camino del lado derecho, ahí muy pegadito al altar de guarida de vendaval. Simplemente avanza por las escaleras y vas a ver la cabeza en medio del camino, bueno, en verdad a un costado. Y si sigues un poco más vas a ver unas escaleras del lado izquierdo que vas a ver que al final tienen un cofre con materiales. Nos devolvemos al altar de guarida de vendaval y avanzamos por el mismo camino de la anterior estatua de Buda, pero cruzamos del lado derecho por un puente de piedra. Vas a ver que hay un cofre junto a otros enemigos, agarra el cofre y seguimos subiendo por estas plataformas de madera hasta llegar a la siguiente estatua de Buda. Agarra sus ojos, previamente elimina a los enemigos y así ya tendremos varios ojos de Buda. Un extra, si necesitas más materiales vas a poder conseguir cerca del altar de guarida de vendaval, por el lado derecho, bien derecho, detrás de esta colina, un enemigo de piedra y un cofre que contiene aún más materiales. Sí, volvemos a guarida del vendaval. El altar ya es la última vez, creo. Bueno, pero vamos por el lado izquierdo entrando hacia la cueva. Vamos avanzando poco a poco y volvemos a girar un poco hacia la izquierda. Van a ver que hay una especie de altar donde está también la cabeza de Buda. Agarramos los ojos y seguimos avanzando por el camino hasta llegar al siguiente altar, que es el de roca eterna, que ahí mismo cerquita de ese altar tenemos ahí otros ojos de Buda, los penúltimos. Desde roca eterna ya lo que nos queda es entrar nuevamente a la cueva, pero seguir avanzando hacia el lado derecho. Vamos a ir subiendo hasta encontrarnos en la siguiente plataforma que les muestro acá en gameplay, los últimos ojos de Buda. Ya con esto habremos tenido todo para la quest y simplemente
Simplemente nos devolvemos al altar de roca eterna y avanzamos a la siguiente zona, que obviamente es una zona de jefe. Vas a poder encontrarte el siguiente jefe, que es uno de estos vanguardia pétrea. No es un jefe muy complicado, simplemente derrótalo y al derrotarlo vas a conseguir la firmeza de piedra, la otra parte que nos faltaba del entusiasmo del tigre. Con eso vamos a activar diferentes mecanismos del capítulo 2 para desbloquear algún que otro secreto. Además de eso vas a poder descansar en el siguiente altar, que es el de la plataforma de lucha pétrea. Sin importar dónde descansaste, vuelve a la zona de combate donde peleaste con el vanguardia pétrea y vas a interactuar con esta piedra gigante que está ahí en la zona. Se nota bastante. Simplemente interactúa con ella, como que se le entregan los ojos y vas a pelear con el Chingadán, nombre rarísimo, pero bueno, lo mejor es que enfrentes a cada uno de estos jefes por separado. Los puedes enfrentar juntos, pero lo mejor es que lo enfrentes por separado, por lo menos a mi parecer. Es un poquito parecido al anterior, este es un poquito más fuerte. Peleale, derrótalo y te va a dar, o te va a conseguir lo que sería el corazón de piedra para poder fabricar una nueva arma desde cualquier altar, además de la Scandan de la emoción, un objeto muy importante para una quest que se completa en el capítulo 6. Desde el altar de plataforma de lucha pétrea vas a avanzar un poco hacia adelante para ir y pelear contra una de estas ratas. Simplemente derrótala, porque si vas a conseguir su espíritu, el de gobernador rata. Además hay un punto de meditación ahí para que consigas más puntos de chispas, y si te devuelves un poco en tus pasos vas a ver que hay un camino a la derecha. Ahí vas a poder conseguir una de las píldoras para lo que sería aumentar tu magia, y también muy importante, hay un camino para lanzarte como por un tobogán de arena, pero todavía no tomaremos ese camino, así que espérate un poco. Les dije que no volveríamos al altar guarida de vendaval, pues le mentí, lo siento, perdóneme. Pero desde acá, de este altar, vamos a ir por el lado derecho de la zona, como por el medio. Van a ver que no tenemos que subir nada. Simplemente avanzamos por ahí hasta llegar con el hombre en piedra y así empezar su quest. Ya hecho esto, te tienes que volver al altar de roca eterna y entrar a la cueva donde conseguimos el último, ojos de Buda. Simplemente avanzando por ahí. Si los derrotaste antes, bien. Si no, acá vas a derrotar a una roca dama. Estos enemigos que son como unas piedras con piernas de dama. Bueno, derrótalos. Te va a soltar su espíritu, el que está en el medio del camino. Y además de eso, si sigues avanzando, vas a encontrarte con una piedra gigante. Este es un jefe que tiene como una especie de luces brillantes. Pégale. El problema van a ser las otras piedras que aparecen alrededor. Véalas derrotando y véale pegando al jefe poco a poco hasta derrotarlo. Cuando lo derrotes te va a entregar la esencia que le vas a tener que entregar al hombre en piedra. Sí, te tienes que volver a la guarida del vendaval. Ahí, bueno, hablas con el hombre en piedra. Simplemente hablando con él, va a decir como que te engañó, va a empezar a pelear contigo y lo tienes que derrotar. Ya cuando lo derrotes se va a volver a poner ahí, habla con él, descansa cualquier altar, vuelve con él y va a ser un mercader. Y lo importante de que este personaje sea un mercader es que nos va a entregar la piedra de sobriedad. Bueno, se la tienes que comprar. Los otros objetos también se los puede llegar a comprar, pero lo importante acá y ahora mismo es la piedra de sobriedad para poder iniciar otra quest del capítulo 2. Desde el altar de roca eterna vas a avanzar del otro lado de la zona. Vas a ver un par de enemigos y vas a ver que hay algo que está como obstaculizando, que son unos pedazos de madera. Simplemente avanza por ahí, lo vas a romper y vas a llegar a una zona donde vas a encontrarte con un jabalí que está vestido como de amarillo. Habla con él o agota sus diálogos y les vas a entregar lo que es la piedra de sobriedad, ya que él está como borracho. Vas a ver que se levanta, sigues hablando con él y ya habrás hecho el primer paso de la quest. Como verás, él se va a mover a lo que es el templo del tigre agazapado. Ahora en el templo vas a poder ver que el jabalí está en la parte derecha superior, está como comiéndose unas carnes. Interactúa con él. Es muy importante que tengas el primer objeto que te mencioné en el video, el loto de Jade, que apenas está iniciando el capítulo. Eso es lo que le tienes que entregar a
él. Ya una vez entregado, vas a poder devolverte al altar de Roca Eterna. Obviamente agota los diálogos con el jabalí. Vas a ir simplemente a donde te conseguiste con él por primera vez en esa zona de tierra y vas a ver que se va a enfrentar a ti. Te va a atacar apenas llegues. Derrótalo, simplemente es un duelo y él te va a abrir la zona siguiente, que es el reino de Sahali. Simplemente entra por la puerta donde él se va y va a haber una cinemática y una vez terminada te vas a enfrentar a otro vanguardia tigre. Sí, el Zucaritas pero clarito. Este es un poco más sencillo que el primero, pero eso no quiere decir que sea fácil. Simplemente agarra, esquiva sus ataques, es bastante rápido y hace combos variados, así que cuidadito. Derrótalo, te va a entregar una de estas rarezas que sirven como amuletos o anillos y ya podrás seguir con el siguiente altar y la siguiente zona. Ya en el altar Lin de Puerta Arena, lo que vas a hacer es que al frente del altar vas a ver que hay varias cositas. Primero, un cofre con materiales, muy buenos materiales, así que no lo pases por alto. Y un poquito más alejado, ya como al borde de la zona, vas a poder ver que hay un punto de meditación. Chispas gratis, papá. Y te toca hablar con el NPC que está al lado del tambor. Imposible no verlo. Simplemente habla con él, va a empezar una cinemática y va a salir el jefe de la zona. El Fuban es muy sencillo, me parece un jefe bastante sencillo, es gigante, sí, y lo único que tienes que hacer es pegarle en las patas delanteras hasta que se estunee o se aturda. Vas a tener que subirle a la espalda. Bueno, vas a ver que tiene otra cabeza de Buda y ya con eso va a empezar también a salir el otro NPC a ayudarte en el combate. Es un combate meramente por lore, no es muy complicado, eso sí, cuidadito cuando se esconde bajo la arena, eso sí puede ser un poquito problemático, pero el resto ya cuando lo derrotes vas a obtener lo más importante, que es el artefacto Sometevientos. Este artefacto te va a ayudar muchísimo contra el jefe final del capítulo. Destacar que puedes ir de una vez con lo que sería el Lung del capítulo 2. Eso lo haces desde el altar de Roca Eterna, subiendo por las escaleras que están ahí mismo del lado derecho. Vas a ver también a un enemigo que es este esqueleto lancero, lo derrotas, te va a dar su espíritu, además de obviamente los materiales, y si sigues subiendo vas a usar la escama de Lung que agarraste previamente para poder quitar esta especie de cascada de arena. Adentro vas a encontrarte contra el Lung negro. Este Lung negro la verdad no es muy difícil, pero tampoco es muy fácil, tiene sus cositas, especialmente el ataque este que es un montón de combos donde pega al piso como si fuese un tambor. Lo recomendable es que te pongas o saltes encima de las piedras que están en toda la zona de batalla para evitar este golpe. De resto es lo mismo que otros enemigos, esquívalo, dale varios golpes, congélalo con la inmovilización y así hasta derrotarlo y poder agarrar el cofre que tienes materiales de fabricación para un arma y además de eso también una rareza que como sabemos es como un amuleto y ya habrás vencido al Lung del capítulo 2. Toca volver al templo del tigre agazapado y así vamos a poder ya activar el mecanismo si has seguido la guía tal cual como te la he puesto acá. Activar el mecanismo que está ahí encima de la estatua. Con esto se va a abrir un pasadizo secreto al drenarse toda el agua y podremos entrar en este pasadizo donde vamos a conseguir primero una píldora que nos aumenta la salud máxima, muy importante en este juego. Además de eso, un espíritu de comandante civeta, obviamente derrotando a la civeta que tiene las llamas azules. Y si sigues un poquito más adelante vas a poder conseguir un cofre con núcleos de yokai y un camino de arena que si saltas a la plataforma que está un poquito más adelante vas a obtener un aderezo que es reliquias del tigre. Y ya si sigues bajando te va a aparecer una cinemática donde te van a dar el conjuro de cabellos ilusorios. Además también te volverás a conseguir con el perro Zu que te va a fabricar medicinas, te va a vender cosas y lo más importante en la fabricación de medicinas o elaboración de medicina es que ya te dan las medicinas celestiales. Estas te
mejoran diferentes atributos según la medicina que elijas, y esto te puede ayudar mucho a que el juego sea un poco más sencillo. Ya depende en la defensa, salud, vigor, etc. Ya toca aprovechar y bajar por la zona que les mencioné anteriormente. Desde la plataforma de lucha pétrea vas a poder ya bajar por lo que sería este tobogán de arena que mencioné anteriormente. Importante, del lado izquierdo hay un cofre con materiales de mejora, así que ojito con eso, y vas a llegar a uno de los últimos altares. Pero lo más importante acá es la figura o estatuilla que está ahí para colocar el artefacto que hemos conseguido y así abrir la puerta enorme que está ahí y abrir la zona al jefe final. Avanza por el lado izquierdo antes de hacer cualquier otra cosa para conseguirte con el NPC este viejo que te mejoró la calabaza para poder absorber los espíritus. Vas a también conseguir un punto de meditación, y si luego ya avanzas por el camino normal notarás que vas a poder llegar nuevamente al altar del sótano, que ya habíamos llegado por otro camino. Ya lo que tocaría acá es seguir bajando y ir contra el jefe final, pero antes te voy a enseñar cómo llegar contra uno de los jefes secretos, y me parece que el mejor jefe del capítulo 2. Toca ir al puente Reposaviento. Desde acá avanzamos al lado izquierdo de esta aldea, agarrando la medicina, polvo de ascensión y un cofre con pedazos de oro. Seguimos el camino al otro lado y rompemos un poco las maderas y abrimos un cofre con seda. Seguimos por la parte principal y subiendo por la aldea, y vamos a encontrarnos con estas ratas con vestimenta roja. Una de ellas, como ves, brilla con este fuego azul. Esa te va a dar el espíritu de guardia imperial rata. Antes de abrir la puerta puedes agarrar el cofre que está del lado derecho de esta parte de la aldea y contiene algunos materiales. Avanza por la puerta y recoge la calabacera fragante. Apenas abres la puerta, derrota un hongo azul para agarrar algún que otro material, y así vas a llegar al altar de la aldea Reposaviento. Por aquí simplemente avanza hasta llegar a un cofre que tiene núcleos de Yaokai, y vas a encontrarte en un puente un mini jefe, el acólito del tigre. Derrótalo para conseguir materiales y muy importante, el objeto que buscábamos, el Bulan-Gu, que es el objeto de la quest para conseguir al jefe secreto de este capítulo, o uno de los tantos jefes secretos. Muy importante, agarra el espíritu del acólito del tigre, porque a mí se me olvidó. Igualmente, si no lo agarras lo puedes conseguir en el altar sin ningún problema. Si sigues avanzando por esta zona vas a conseguir un relicario esmaltado, que es otro amuleto, y una salida a la zona donde están los jefes de piedra. Créanme muchachos, en este capítulo 2 hay que dar demasiadas vueltas. Creo que en ningún otro capítulo hay que dar tantas vueltas, pero hay que ir a zonas previas para poder hacer este jefe. La primera, Puente Reposaviento. Acá simplemente sigue el camino hasta esta zona que ya visitamos antes, pero en esta ocasión te va a dar la opción de interactuar y vas a sonar el Bulan-Gu. Cuando lo suenes vas a oír la voz de un niño y te va a tocar visitar una segunda zona. Desde el altar Sello del Viento, acá vas a subir hasta encontrarte con este mini jefe. Destacar que este no es parte de la quest. Derrótalo y obtendrás su espíritu daoísta Ojos Sanguinarios, y podrás agarrar también una calabacera fragante. Sigue avanzando en la zona hasta llegar a esta zona medio escondida por las estructuras de madera. Acá ya verás la segunda parte apenas el entrar. Va a empezar esta pequeña cinemática que se pone todo como en gris, y vas a poder interactuar y sonar el Bulan-Gu. Tranquilamente vas a sonarlo, vas a agarrar también otro cofre con otros materiales, y destacar que a esta zona también se le puede entrar por la parte donde venciste al príncipe y al rey de las arenas ondulantes, simplemente interactuando con estas estatuillas para colocarle la forma esta del tigre. Es para que lo tengas en cuenta si prefieres entrar por esta parte de arriba. La tercera y última parte de la quest es donde estaba nuestro pana el caballo Jimbro. Avanzamos ahí desde la entrada de la aldea, desde este altar, es el primero de la zona, y sonamos el Bulan-Gu como te estoy indicando acá en el gameplay. Veremos una pequeña cinemática y vamos a perseguir al niño entrando al pozo. Apenas entramos vamos a tener la cinemática donde vamos a ver el jefe, el tigre loco. Para mí el Zucaritas loco, la verdad este tigre es
me parece más potente que los anteriores y que tiene ataques demasiado agresivos. Te lanza una piedra previamente agarrándote o haciendo un combo y luego te lanza una piedra. Es una verdadera locura de jefe. Lo bueno de este jefe es que la recompensa también es muy buena. Primero que nada, te da materiales, te da su espíritu, el cual vas a poder usar, y además de eso hay un cofre que contiene una nueva calabaza. Ya lo que queda es ir al altar del sótano y simplemente enfrentarte al jefe final. Este jefe final puede llegar a ser problemático si no tienes el artefacto sometevientos equipado. Es muy importante que lo tengas equipado, muchachos, porque hay un momento donde este jefe empieza como a invocar una especie de tormenta de arena y de paso se hace como medio intangible, invisible, y si usas el sometevientos el combate se hace extremadamente sencillo. Es como cualquier otro jefe normal, simplemente lo golpeas, esquivas, no tiene ningún ataque que yo sienta que sea increíblemente complicado. Capaz en el que lanza una especie de figura de arena como el Fuban, que es esta escarabajo gigante que nos enfrentamos previamente, pero tampoco es nada del otro mundo. Si quieres facilitártelo, usa el artefacto someteviento. De resto, el nuevo conjuro de cabellos ilusorios te va a ayudar muchísimo, y ya cuando lo derrotes habrás culminado el capítulo 2, y si seguiste la guía como te mencioné, habrás obtenido todo lo importante de este capítulo. Sin más, lo que ya te queda escoger es la reliquia, que muy importante, yo recomiendo el tercero, que les digo es viento silbante, no me acordaba el nombre. Es muy bueno esa habilidad, la puedes elegir. Recuerden que igual esto se puede reiniciar en cada altar, así que no hay ningún problema, y ya lo único que te queda esperar es la guía del capítulo 3, así que suscríbete. Muchas gracias por el apoyo. Cualquier duda déjenme en los comentarios que yo buscaré respondérselo lo más rápido posible. Sin más, los espero en la siguiente guía de Black Myth Wukong.